Bueno, buenas, ¿cómo andan? Seguimos explorando acá todo lo que tiene que ver con finanzas descentralizadas sobre Bitcoin. Y si hablamos de finanzas descentralizadas y si hablamos particularmente de Bitcoin y de blockchain, tenemos que hablar de toda la transparencia que nos traen justamente estas nuevas tecnologías que nos permiten ver absolutamente toda la información. Por eso, en el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre los distintos exploradores de cadena de bloques que tiene justamente Rooftop y toda la información que podemos ver de uno de los principales proyectos de DeFi sobre Bitcoin. ¿Cómo andan? Acá Axel Becker compartiéndoles, como siempre, muchísima información, contenido de valor sobre Bitcoin, sobre criptomonedas, sobre finanzas descentralizadas, sobre finanzas personales, desarrollo personal y mucho, pero muchísimo más. Así que si querés progresar en las áreas importantes de tu vida, dale al botón suscribirte. Mucha de la gente que ve el contenido no está suscripta y la verdad es que me ayuda mucho a crecer el canal. Y obviamente si te gusta el video le puedes dar manito para arriba y puedes dejar un comentario de apoyo al canal. En el video del día de hoy vamos a estar explorando lo que tiene que ver justamente con toda la información que tenemos dentro de la cadena de bloques, en este caso de Rooftop. Toda esta información igual te sirve para después llevarla y utilizarla en cualquiera de las distintas cadenas de bloques que vamos explorando, las distintas blockchains que vas utilizando. Así que súper, pero súper interesante. Hay información que es troncal, que es trascendental para tu experiencia dentro de cripto. Así que te sugiero que prestes mucha, pero mucha atención, entendiendo y partiendo de la base que toda la información que tenemos dentro de la blockchain, que tenemos dentro de cripto, es información pública. Digo toda y en realidad cometo ese error de englobar a todas. Hay blockchains que son más privadas, que no tienen justamente el acceso a toda la información. Sí, en este caso vamos a estar hablando de Bitcoin y de Rooftop, así que en esos casos sí hablamos de que son blockchain públicas, en donde la información de todas las transacciones que se van realizando en todo momento de la historia se pueden ver en tiempo real, como así también de las distintas billeteras, como así también de los distintos tokens y mucha, pero mucha información más. Y la idea en este video es justamente explorar todo eso. Un concepto importante a tener en cuenta es que las transacciones dentro de lo que tiene que ver con todo el mundo cripto son pseudoanónimas. ¿Qué implica que sean pseudoanónimas? Bueno, que todas las transacciones en realidad, como vamos a ver a continuación, se pueden ver. De hecho, si quisiéramos ver hasta la primera transacción que se hizo en toda la historia de Bitcoin allá por enero de 2009, podemos entrar a un explorador de bloques y chequearla efectivamente. Ahora, no es que va a aparecer tu nombre o tu apellido dentro de la blockchain, sino que va a aparecer tu billetera y va a mostrar justamente eso, tu billetera, a qué dirección le está mandando y cuánta cantidad de Bitcoin en este caso estás transfiriendo y de distintos detalles relacionados justamente a la marca de tiempo y demás. Ahora, ¿por qué digo que son pseudoanónimas las transferencias dentro de Bitcoin y de las criptomonedas? Y bueno, porque en la medida que vos no reveles tu identidad, que no reveles que una billetera te pertenece, nadie puede saber que efectivamente esa billetera es tuya. Simplemente van a ver una billetera transfiriéndole activos a otra billetera y no mucho más. Pero si vos salís y decís que una billetera te pertenece o la asociás a tu cuenta de Twitter, a algún mail o alguna otra información personal, bueno, la gente puede empezar ahí ya a saber que esa billetera te pertenece y a partir de eso perderías ese anonimato que tiene justamente tu billetera dentro de la blockchain. Dentro de estas tecnologías, particularmente en blockchain, es todo transparente, la información es pública, ¿sí? Y de esta misma manera también es todo trazable. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en ese caso hipotético que les mencioné, de la primera transferencia de toda la historia, podríamos ver ese Bitcoin que fue transferido de una billetera, en este caso de Satoshi Nakamoto a Hal Finney, pero podría ser cualquier otra transacción. Podríamos ver cómo efectivamente después ese pedazo de Bitcoin se terminó transfiriendo a distintas billeteras. Es todo trazable, nosotros podemos ir siguiendo transacción a transacción qué es lo que va pasando con los distintos Bitcoin o con las distintas criptomonedas que tengamos dentro de una blockchain. Bueno, y metiéndonos particularmente dentro del caso de Rooftop, como ven, nosotros vamos a explorar ahora el explorador de bloques de justamente esta sidechain de Bitcoin, pero les quería mostrar cómo un recurso que vengo mostrando siempre, dentro de la parte de Rooftop Ecosystem podemos ver distintas cosas que vamos teniendo dentro del ecosistema, aplicaciones, puentes, exchanges centralizados, descentralizados, las distintas DAOs. Y en el caso de Data y Analytics podemos ver efectivamente distintos exploradores de bloques
que nos van mostrando distintas analíticas, no solo explorador de bloques, sino justamente empresas o proyectos que se encargan de analizar todos esos datos, porque en definitiva nosotros tenemos muchísima información que vamos teniendo gracias a que toda esta información es transparente, y después obviamente la podemos procesar para ver, por ejemplo, cuántas billeteras hay nuevas dentro del ecosistema, cuánto es el valor total bloqueado de una blockchain en un proyecto en específico. Podemos ver cuántas billeteras operaron en los últimos 30 días o en los últimos 60 días o en el lapso de tiempo que querramos. Nos permite jugar con un montón de data. Creo que esto, lo más interesante no es la data en sí misma, sino qué hacemos en definitiva con el análisis de esa data. En el explorador de bloques de Roofstock, bueno, dentro del home vamos a encontrar el hash rate que estamos teniendo, cuánto justamente de los mineros de Bitcoin están minando también transacciones de Roofstock. Tenemos la cantidad de Bitcoin que están bloqueados dentro del Two-Way Peg, este puente que nos permite justamente conectar la red de Bitcoin con la red de Roofstock. En este caso, cuando estoy grabando el video, 2.795 Bitcoin, un montón. ¿Cuántas cuentas activas tenemos en total? En este caso, 87.978. Después podemos ver cuándo salió el último bloque, qué número de bloque es y la densidad de transacciones, es decir, cuántas transacciones estamos teniendo en cada momento. Dentro de esto podemos meternos dentro de un bloque y explorar qué transacciones hubo dentro del bloque, ahora lo vamos a estar viendo, y a su vez también la cantidad de transacciones. Acá vemos las últimas transacciones. Si nos quisiéramos meter, por ejemplo, dentro de este bloque, podemos ver cantidad de transacciones, qué hash tuvo ese bloque, el tamaño del bloque, hace cuánto tiempo salió, en qué fecha, qué dificultad tuvo para ser minado justamente ese bloque, la cantidad de gas que fue utilizado y alguna otra data que se puede dejar directamente dentro de la blockchain. Si van al caso de las primeras transacciones, los primeros bloques, el bloque Génesis de Bitcoin, por ejemplo, tuvo un mensaje muy particular por parte de Satoshi Nakamoto, que era la portada del diario The Times de aquel día, si no mal recuerdo fue el 3 de enero de 2009, en donde se hablaba justamente de la quiebra y de la caída de los bancos que estaban sucediendo en Estados Unidos y a nivel mundial. A su vez, lo que podríamos hacer es ver todas las transacciones que hubo efectivamente dentro del bloque, y en este apartado podríamos incluso descargar la información del bloque en un CSV o directamente copiarla. Esto me parece que está súper copado. Son herramientas que nos van permitiendo también después analizar la distinta data. Si ponemos obviamente Previous on X, vamos a ir a los distintos bloques, y si vamos al apartado de bloques, vamos a ver todos los bloques de la historia, como les mencioné, hasta el primero de todos. Esto es lo más importante que tiene blockchain: mucha transparencia, trazabilidad, está todo claro, los distintos nodos van actualizando la información en tiempo real, entonces podemos ver efectivamente todo. Dentro de transacciones, como le dije, vemos las distintas transacciones, qué tipo de transacción fue, si fue directamente una interacción con un contrato inteligente, si fue una transferencia común y demás. Vamos a entrar a alguna de estas. Por ejemplo, vemos que fue un llamado, un contacto con un puente, entonces podríamos entrar dentro de la transacción misma y lo que vemos es desde qué billetera hacia qué billetera fue mandado. En este caso fue utilizado como un puente, el valor, cuánto fee pagó por transaccionar, justamente por hacer esta interacción, digamos, dentro de la blockchain, en qué tiempo, en qué bloque fue incluido y hace cuánto tiempo. Después, en la parte de billeteras, obviamente vamos a encontrar todas las billeteras que hay dentro de la red de Roofstock. Lo que podremos hacer acá es directamente buscar nuestra billetera, o podemos buscar una transacción en específico para ver si se confirmó o no. Podemos buscar también por un token o por un RNS, que vendría a ser, para explicarlo de manera sencilla, como un alias, ¿sí?, que está asociado a tu billetera. Entonces uno puede tener un dominio, paga, que ya voy a estar haciendo un video explicando cómo podés tener tu dominio dentro de Roofstock, y después directamente, en vez de pasar todo este conjunto de letras y números que componen tu billetera, vos lo que puedes hacer es que, en vez de pasar todo este conjunto de letras y números, que te envíen directamente los fondos a tu dominio dentro de la red de Roofstock, que puede ser axelbecker.rsk o alguno por el estilo. En el apartado de tokens vamos a encontrar, lógicamente, todos los tokens que hay dentro de la red de Roofstock. Vamos a encontrar un montón, porque también se pueden ir creando nuevos tokens, entonces podemos ir viendo todo lo relacionado con tokens. En la parte de aplicaciones sí ya encontramos
acá hay información específica de los proyectos más importantes y, por ejemplo, de Dollar on Chain, de Riff, de USD Riff. Sí, así que acá tenemos información detallada sobre los contratos justamente de estos tokens. Después, explorando otro tipo de proyectos relacionados justamente con herramientas de analítica de datos en la red de Rostock, podemos ver cómo uno de los principales proyectos relacionados justamente con datos de las distintas blockchains es DeFi-Llama, que nos permite ver, por ejemplo, el TVL. Siempre hay que ir comparando para ver qué datos están trayendo y qué datos están contemplando cada uno de estos proyectos, para ver si efectivamente están contemplando el volumen de todos los proyectos o si bien, como muchos casos pasan, utilizan solo los datos de los principales proyectos o de alguno de todos ellos, pero no de todos. Después podemos ver el TVL de las distintas stablecoins y después mucha más data que podemos ir viendo justamente lo que tenemos dentro de los puentes. Incluso lo que podremos hacer es dentro de esto comparar a Rostock con distintas blockchains y de eso ver también cómo se va dando el crecimiento quizás dentro de Rostock con otras blockchains o ir comparando datos que nos interesen en específico. Así que es súper interesante que esté también en DeFi-Llama la información relacionada a Rostock. Creo que es algo importante y cada vez más herramientas de analítica estén mostrando datos dentro de Rostock. Es incrementar la transparencia, es dar mayor visibilidad, así que creo que eso está muy bueno. Otra aplicación que aparece también dentro de la página de Rostock, como le digo siempre, vayan a consultar esta sección, sobre todo que nos permite ver las distintas categorías de productos que tenemos y proyectos dentro de Rostock. Vemos cómo está BitOK. Cuando entramos dentro de BitOK nos va a pedir que nos registremos. Obviamente no vamos a tener en este caso todas las herramientas de analítica disponibles de manera gratuita, sino que tiene, creo yo, una suscripción de pago. Pero una vez que nos registramos, yo en este caso me registré con un mail y nada más, podemos ver información de las distintas blockchains. En este caso, por orden alfabético nos aparece Rostock en este caso y podríamos seleccionar, poner nuestra wallet, poner directamente el address o podemos conectar, creo que se puede conectar directamente MetaMask o otras wallets y ahí nos va a tirar directamente la información de nuestras cuentas, las transacciones, los distintos contratos que hayamos firmado en todo momento. Creo que está bueno también si uno quiere conectar esta billetera y ir viendo de alguna manera información de manera mucho más visual. Otra de las herramientas que están dentro de esto es el Luca con doble K. Sí, que también te pide registrarte y puedes ir viendo distintos datos relacionados justamente a Rostock en comparación con otras blockchains. Tiene partners, gente que confía realmente importante, así que también súper importante ir viendo esto, qué tan confiables son estas fuentes de información. Esta integración creo que fue también hace poco tiempo que se dio, así que también es otra herramienta. Y por último, la que les quiero mostrar es Footprint, porque está muy bueno cómo se compara justamente las distintas sidechains de Bitcoin. En este caso, vemos cómo podemos ir viendo el volumen, vemos que está en incremento el volumen si tomamos inicios enero de 2024, como la narrativa relacionada justamente a finanzas descentralizadas sobre Bitcoin viene creciendo, también lo viene haciendo Bitcoin y creo que eso hace que haya bastante correlación, pero es súper importante ver que hay interés realmente dentro de las distintas blockchains que agregan capacidades a la red principal de Bitcoin. Acá vemos un gráfico con el TVL de cada una de estas sidechains. Vemos en este caso a Rostock con un 11.27 de todo lo que tiene que ver con finanzas descentralizadas sobre Bitcoin. Después podemos ver más información de manera mucho más visual en estos gráficos que nos permiten también entender cuánto hay en cada una de estas sidechains, y si entramos, en este caso cliqueamos dentro de Rostock, nos permite ver cuánto de eso representa Money on Chain, cuánto Sovereign, cuánto la versión 3 de Uniswap, Riff on Chain, Tropicus, SushiSwap, y acá ya no llego a ver y otros proyectos. Nos permite ver la información efectivamente. Esto es todo con el cursor, en este caso es Babelfish, así que bueno, pueden ver efectivamente toda la información. Cada vez que mueves el cursor dentro se crece. Después Bootswap y los distintos proyectos que hay dentro de Rostock, así que me parece que está muy interesante también esto para ver, porque es información adicional, información que la podemos ver de alguna manera
más desmenuzada. También podríamos comparar el crecimiento o el movimiento que está teniendo los últimos 7 días. Siempre vean distintos lapsos de tiempo en base a lo que quieren analizar y en base a eso vayan comparando efectivamente. Esto no solo nos va a permitir ver la información histórica, sino también periodos en específico de la historia que nos permiten también dar cuenta de, por ejemplo, si un proyecto está creciendo o no, si se está atacando, si respecto del completo mercado, ya sea del mercado completo de cripto o el mercado completo de las sidechains, también está habiendo más o menos actividad. Así que esto creo que me parece súper importante, súper interesante. Obviamente estas herramientas requieren de que uno vaya investigándolas y que la vaya probando. No tiene sentido el estar viendo numeritos y estar viendo gráficos si uno no entiende lo que está pasando por detrás. Para mí hay métricas muy importantes cuando analizamos todo lo que es la data on-chain. Uno de ellos es la cantidad de billeteras activas, la cantidad de transacciones que se están efectivamente realizando. Después podemos ver datos como cuántos desarrolladores hay dentro de la blockchain. También podríamos analizar los distintos gas fees que se están pagando en la historia para ver si efectivamente la red se mantiene constante con precios bajos o si bien ante determinadas situaciones se encarece o no. Creo que toda información, como digo, que sirve en la medida que sepamos cómo utilizarla. La información es poder y creo que todo lo que tiene que ver con blockchain nos da transparencia, nos da un montón de datos que son súper interesantes de ver. Si me preguntan los casos de uso quizás que más le doy a este tipo de herramientas, primero es para buscar mi propia billetera, para ver las distintas transacciones que se hicieron, los distintos activos. También lo uso mucho para chequear alguna transacción en específico. Entonces nosotros en el momento que transferimos activos dentro de la red de Rooftock, podemos ir directamente al explorador de bloques con el número de transacción y podríamos ver si efectivamente en status está pendiente de confirmación o si ya se confirmó o no, cuánto gas estamos pagando y un montón de datos adicionales que podemos encontrar aquí dentro. Y después a mí también, ya en modo más nerd, me gusta ver también los bloques. Quizás a veces empiezo a comparar distintos bloques para ver cuál es la dificultad que están teniendo, cuántas transacciones están teniendo, cuánto gas se está pagando y demás. Creo que me parece que también está interesante. Como digo, son herramientas que está bueno tenerlas siempre presentes, investigarlas de antemano para en el día que las necesites directamente sepas a dónde ir. Por eso hice también este video para que a todo aquel que le sirva pueda saber más sobre toda la información relacionada justamente a una de las principales blockchains que nos permiten finanzas descentralizadas sobre Bitcoin. Y nosotros nos vamos a estar reencontrando en un nuevo video. Si todavía no te suscribiste, te invito a hacerlo en este mismo momento y nos vamos a estar reencontrando muy pero muy pronto. Chau, chau.